Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro video número 48, episodio 48 del estudio de la carta a los Hebreos. Y el tema a tratar en estos versículos, capítulo 3 del 12 al 19, es cómo evitar la apostasía. Este es el tercer video sobre el tema. Iniciando desde el versículo 12, encontramos en el versículo 12 las siguientes frases. La primera cosa que hay que hacer para evitar la apostasía dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo primero que hay que hacer para evitar la apostasía es: mirad que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. La segunda sección está en el versículo 13. Otra razón más para cómo evitar la apostasía está en el versículo 13. Dice el verso 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, una segunda razón, un segundo motivo, una segunda acción que se debemos de hacer para evitar la apostasía es exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una tercera acción es lo que está en el versículo 14 y 15. Dice, más bien, el versículo 14 dice: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, algo que tenemos que hacer es retener firme hasta el fin nuestra confianza en Cristo. Y la última acción, la cuarta acción, aparece en los versículos del 16 al 19, donde dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Entonces la siguiente acción es no provocar a Dios. No provocar a Dios. Dice el texto: ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, podemos evitar la apostasía. Antes de ingresar a este tema, voy a finalizar el anterior, el que mencioné en los versículos 14 y 15, retener firme. La última vez que estaba hablando con ustedes, en el video anterior, hablamos acerca de retener la enseñanza, porque podemos perder nuestra corona. Y unos textos que vamos a mencionar ahorita son el capítulo 2 de Hebreos, en el verso 1, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. También en el versículo 12 del capítulo 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y también tenemos otro texto más que analizar con ustedes en el verso 13: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y un texto más que el autor me remite, que es al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 11. Le voy a leer Apocalipsis 3, verso 11, que dice de esta manera: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Así que, continuando con esta instrucción, ¿qué cosa es lo que hemos de retener según Apocalipsis? Y como continuación de la acción número 3 para evitar la apostasía, bueno, no es que hay que retener la profesión de una religión, pues alguna persona podría expresar una verdadera religión, pero no tener piedad, no tener una verdadera piedad. No es que sea un celo partidista, ni tampoco un celo sectario. Los sectarios son muy celosos de su posición. Puede que alguien exprese su celo como cristiano como si fuera un fariseo, el cual el fariseo se preocupa solamente por su posición y no por el bien de Cristo y su iglesia. No es una mera honestidad, pues alguien puede ser honesto por razones comerciales y no tener una verdadera dedicación al Señor. Algunos en el día del juicio podrían tratar de discutir incluso con el Señor,
porque fueron sinceros en sus falsas creencias. Yo sé que muchos de los que me están viendo, oyendo, son sinceros en sus creencias y expresan su sinceridad de todo corazón, pero es su sinceridad, no la sinceridad de Cristo. O sea, una cosa es que expresemos nuestra sinceridad y otra cosa es que sigamos lo que Cristo Jesús nos ha llevado a obedecer. Así que hay personas que tienen sus falsas creencias y son muy sinceros, pero esas falsas creencias los llevan a desobedecer la voluntad de Dios, y entonces Jesús puede decir en el final de los tiempos: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 7, del 21 al 23. Voy a leerles Mateo 7, del 21 al 23, para que veamos cómo Jesús contesta esa frase. Mateo 7, aquí tienen ustedes el texto, la lectura dice, el verso 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga usted este texto, o léalo usted, Mateo 7, versos 20, 21 hasta el 23. No basta, recuerden ustedes, con decir Señor, Señor, te amo, Señor, sino que necesitamos hacer la voluntad del Señor que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que a la hora verdadera de estar ante el Señor Jesús, tengamos cuidados, porque nos puede decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque nosotros expongamos que toda la vida dijimos Señor, Señor, y que expresamos palabras de amor hacia Cristo, hacia los semejantes, pero si no hicimos su voluntad, si no cumplimos con sus mandatos, sobre todo en la obediencia del Evangelio, no nos confiemos, señores, no nos confiemos. Continuamos. Así que continuamos con esta explicación. Hemos de perseverar todos en el amor de Dios y de Cristo, en el cuidado de nuestros corazones, en la comunión con Dios y en el estudio cuidadoso de la Sagrada Escritura, de la Biblia. O sea, entendiendo que lo que es del Antiguo Testamento es del Antiguo Testamento, mandatos, leyes, obligaciones para los judíos. Y lo que está en el Nuevo Testamento son mandatos, son leyes, son obligaciones para los cristianos. Tenemos que hacer esa diferenciación. Aunque algunos expresan, es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y con eso se justifican estar realizando actos que pertenecen realmente a los actos que realizaban los judíos en el Antiguo Testamento. Así que debemos todos controlar nuestro temperamento y asistir regularmente a los servicios de adoración. Me refiero ya a los que somos cristianos. Hemos de perseverar en los deberes que tienen que ver con el hombre interior, pero también en los deberes para con los demás. Se nos enseña a evitar, a los cristianos, la mundanalidad, la inmoralidad y la deshonestidad. No puede haber tal cosa como un cristiano mundano, del modo que no puede haber una persona que sea alta y chaparra a la misma vez. Alguien podría ser un discípulo secreto, como lo fue José de Arimatea. En Juan 19, verso 38 aparece este personaje, que sí era un discípulo secreto, y después se descubrió pues que era discípulo del Señor. Déjenme buscar aquí en Juan capítulo 19, verso 38, y veamos la acción de Juan José de Arimatea. Juan 19, verso 38, dice así el texto. 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un discípulo secreto, posiblemente tenía miedo, más bien tenía temor de lo que dijeran los demás miembros del Sanedrín. Así que al momento de la muerte de Jesús le pidió el cuerpo a Pilato, y Pilato se lo entregó. Lo que nos dice que José de Arimatea era un funcionario importante y que se merecía el respeto de Pilato, tanto que le entregó el cuerpo y José de Arimatea lo sepultó. Así que él era un
discípulo secreto. Los apóstoles no eran discípulos secretos. Al final, José de Arimatea fue reconocido como un cristiano. Así que nuestra perseverancia tiene que durar en tanto que se dice hoy, lo cual significa o quiere decir que mientras haya vida. La puerta está abierta a la misericordia de Dios, precisamente esa cantidad de tiempo. ¿Cuánto? Hoy, el día de hoy. Así como los judíos santos del siglo I, constantemente tenemos que hacer nosotros un esfuerzo para no dejar que nuestros corazones se endurezcan o se vuelvan indiferentes. Tenemos que evitar lo que le sucedió a los israelitas en el desierto. Vamos a ver aquí la cuarta acción para evitar la apostasía en esta tercera parte, este video número 48. No provoque a Dios, no provocar a Dios. El texto, dice, el 19 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Miren, el autor de la carta, de la presente carta de los hebreos, deseaba que los judíos cristianos, los cristianos hebreos, supieran que nadie escapará de la ira de Dios sin permanecer fiel hasta el final. Para probarlo, les recordó a ellos que conocían la historia que muchos cayeron en el desierto. Fue trágico para los israelitas provocar a Dios después de que Dios los había sacado de Egipto y había hecho muchos milagros por ellos. Muchos fueron los que se perdieron. Si hacemos la cuenta de 40 años y de la población que murió en el desierto, llegamos a la conclusión que debieron haber muerto más o menos 90 personas por día durante 40 años, de acuerdo más o menos a una división que se hace de la totalidad de los que salieron, y si contamos los días por los años, bueno, más o menos 90 personas diarias. ¿Con quiénes estuvo él disgustado según la historia? Como suele suceder, Dios se enoja con los que pecan. ¿No fueron los más jóvenes inocentes los que sufrieron la muerte en el desierto? A ellos se les permitió entrar a la tierra prometida, de acuerdo a la historia bíblica. Más bien, la ira de Dios fue dirigida a los que protestaron y a los inmorales que pecaron y que cayeron. ¿Qué inmorales?, preguntará usted. ¿Cómo eran esos judíos? Bueno, vamos a ver una información que los califica tanto a ellos como a las personas de esta época con la inmoralidad. En 1 Corintios capítulo 10, del 6 al 13, hay una larga lista de inmoralidades. 1 Corintios capítulo 10, versos del 6 al 13, para su información. Los que ya lo conocen es fácil de identificarlos, pero hay personas que me están viendo que no tienen habilidad para conocer sus escrituras. 1 Corintios capítulo 10, versos del 6 al 13, dice así: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32:6. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Números 25 del 1 al 18. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21 del 5 al 6. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números 16, 41 al 49. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que lo que sucedió allá en el desierto, verso 11, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el cristiano que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Evidentemente, esta presentación o esta carta a los hebreos fue escrita para cristianos. Pero usted también, si no es cristiano, si pertenece todavía al mundo religioso de alguna secta,
el mensaje también es para usted. Recuerden, lo que sucedió a los judíos en el desierto es una advertencia también para nosotros en esta época. Así que estos judíos en el desierto tuvieron todas las oportunidades para conocer más de la amorosa guía de Dios y sin embargo no aprendieron. Por culpa de su desobediencia, sus cuerpos cayeron en el desierto, y el autor me remite nuevamente a Números 14, 22 al 29. Voy a leerles en Números, libro de Números, capítulo 14, versos 22 al 29, y leamos este versículo, este capítulo 14 y los versículos 22 hasta el 29. Dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Por supuesto, aquí no se menciona que también Josué, pero estamos considerando que Josué también ingresó a la tierra prometida, solamente ellos dos. ¿Y cuántos salieron de Egipto? De acuerdo a la información que tenemos, debieron haber sido 600 hombres adultos con sus esposas, más la multitud de niños. Los menores de 20 años no se contaban, pero todos los mayores de 20 años ya eran contados. Así que calculamos que murieron, ya dijimos, 90 personas cada día durante 40 años. Haga usted la multiplicación: 40 años en el desierto, cada año de a 365 días y cada día de a 90 personas, y encontrará usted que murieron más de 1 millón y feria, 1 millón de personas en el desierto. El entristecer y enfadar a nuestro Padre Celestial constituye una tragedia por la que pagaremos graves consecuencias. O sea, no vamos a escaparnos nosotros los cristianos si le fallamos a Dios. También podemos contristar al Espíritu Santo con nuestro pecado. Si recordamos, en Efesios capítulo 4, verso 30, Pablo, hablando a los efesios, les dice: no contristéis. 4, verso 30 dice así: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Podemos en esta época entristecer al Espíritu Santo? Claro que sí, sí lo podemos entristecer, y el Espíritu Santo se nos ha dado como un sello, como una garantía de que tenemos entrada con el Señor. Pero podemos entristecerlo y podemos perder esa entrada con el Señor a su gloria eterna. Los israelitas que no tuvieron fe merecían morir inmediatamente, como le sucedió a 10 de los 12 espías. Ya hemos hablado acerca de los 12 espías que fueron enviados a Judea a investigar cómo estaba la población, cómo estaba la agricultura, cómo estaba la ganadería, para que se dieran cuenta que era un territorio que fluía leche y miel, quiere decir abundancia de productos. En Números 14, 36 al 38, encontramos la cantidad de los que fueron a investigar. Números 14, versículos 36 al 38, se los voy a leer otra vez. 14, 36 al 38 dice así: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. 12 guías, 12 líderes importantes de la población fueron, y únicamente Josué y Caleb resistieron la tentación de enfrentarse y dijeron la verdad. Dijeron que podían vencer a esos gigantes que existían en la tierra de Canaán. Así que, según esta sección, sin embargo, Dios permitió que murieran esos 10 de forma natural. Otros murieron de forma natural durante los 40 años en el desierto. Fue la oración de Moisés la que previno una destrucción repentina. Por supuesto, Dios le dijo a Moisés: voy a eliminar a todos estos, y Moisés se negó. Dijo: no lo hagas porque la
humanidad que está viendo esta peregrinación van a pensar que eres un Dios malo que nos sacaste de Egipto solamente para destruirnos en el desierto. Porque Dios le ofrecía a Moisés la oportunidad que de la familia de Moisés iba a levantar el nuevo pueblo, en vez de que fueran todos de la familia de Abraham. Moisés intervino y se evitó esa masacre. Déjenme leerles Números 14, del 13 al 19, que nos habla de estas secciones, esta información. Libro de Números 14. Capítulo 14 y los versículos del 13 al 19. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y el verso 20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Números capítulo 14, 13 hasta el 20. Así que tenemos que aprender de ese desatino de Israel. Y otra vez recordemos: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El juramento de Dios en el versículo 18 de Hebreos 18 se refiere más a Salmos 95, 11, el cual fue citado en el capítulo 3, en el verso 11. Vamos a leer aquí en el 3, 11, dice: por tanto juré en mi ira, de Hebreos, dice, no entrarán en mi reposo. Y el autor de Hebreos está citando el Salmo 95 del 7 al 11. Usted puede buscarlo en su Biblia. Así que Dios juró en Deuteronomio capítulo 1, versos 34 y 35, que Israel no entraría a Canaán. Vamos a mirar esta sección en Deuteronomio capítulo 1, versos 34, 35. Los leo rápidamente. Dice el verso 34 y verso 35 de Deuteronomio capítulo 1, dice así: todos tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. Estoy leyendo el 2, perdón. El verso 1, 34, 35. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. O sea, estamos dándonos cuenta que Dios se airó contra aquellos que no creyeron en él. Así que Israel no iba a entrar a Canaán. El mismo pecado que mantuvo a Israel fuera de Canaán, esto es, la falta de una fe segura, podría dejarnos también a nosotros fuera del cielo. ¿Un cristiano puede tener una fe que no es segura? Sí, habemos muchos cristianos que quizá algunos nos hemos convertido en cristianos no por fe, sino por otros motivos, otras razones. Así que pensemos esta situación: algunos de los mismos cristianos quedaremos fuera del cielo. Todos los milagros y las grandes experiencias de los israelitas al dejar Egipto y durante el desierto no pudieron evitar que recibieran el castigo de muerte antes de cruzar el río Jordán. De manera similar, aquel que alegue haber tenido en la actualidad una gran experiencia religiosa no posee ninguna seguridad real del cielo hasta que y a menos que obedezca los mandamientos del Señor. La causa del problema tratado en Hebreos la constituía la incredulidad o falta de confianza en Dios y en su bondad.
La falta de confianza constituye la causa de la mayoría de nuestros problemas actuales en la vida. Cuando un hombre pierde confianza en Dios, estará como si estuviera en un océano sin costas y lleno de remolinos, de piedras, de arenas movedizas, y donde es imposible encontrar un lugar seguro donde echar su ancla. Puede que otras personas a nuestro alrededor se inquieten. Sin embargo, nosotros los cristianos podemos permanecer tranquilos con una fe firme. El resultado, por la insensata falta de confianza en la bondad de Dios de parte de los antiguos israelitas, fue que no pudieron entrar en el reposo de Dios, según leemos en el capítulo 3, verso 18. Dice así: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, mencionando por supuesto el autor a Números 14 desde el 1 hasta el 35. Así que para ellos eso significó nunca ver Canaán. La aplicación para nosotros en esta época tiene que ver con no lograr entrar al cielo, que es el reposo final que buscamos. No debemos dudar de la absoluta veracidad de la palabra de Dios. Al usar la frase "y vemos que" en el versículo 19, es claro que el autor dedujo que su razonamiento sería palpable. Noten cómo dice el verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Con eso finaliza el autor de Hebreos su capítulo 3, usando la frase "y vemos", para que nosotros entendamos que el razonamiento que presentó en los versículos desde el 12 hasta el 18 es suficientemente entendible. Así que desobedecieron, como dice en el versículo 18, equivale a la frase que "a causa de la incredulidad" del versículo 19. El Nuevo Testamento a menudo equipara la obediencia con la fe y la desobediencia con la infidelidad. En Juan capítulo 3, verso 36, se hace de la palabra, del verbo creer, la antítesis de no obedecer. Así que una invitación para que sigamos esforzándonos a ser obedientes y llenarnos de fe con el fin de llegar a su reposo. En el siguiente video vamos a continuar dialogando más sobre este tema. Bendiciones. Hasta luego.